queda un mundo por crear. El ser humano se cree que es el centro del universo, cuando es vida dentro de la vida. Cree que es el amo y señor de toda la vida, hasta el punto que llama recursos naturales, le llama recursos a la tierra, le llama recursos a la flora, a la fauna, a las montañas, al agua. Son recursos, y habla de recursos humanos también. No, señores, esto es vida dentro de la vida. Cada persona es un mundo. El mundo está en KLA, Sanos y Sanas de la Azotea, también todos los jueves de 18:30 a 20 horas en el 91.7 del dial, en www.radiokla.com.ar. Bueno, vamos a charlar unos minutos con Agustín Balboa Caffarena. Bueno, él es médico psiquiatra, tiene una experiencia muy interesante sobre todo lo que es salud mental comunitaria en Paraguay, pero también podemos decir en América Latina. Ha publicado un libro hace unos años ya, que se llama Eje Desencuadra del encierro hacia el día y alas, ¿no? ¿Es así? ¿No? Perdón. Libertad, cuidados, diversidad psíquica, comunidad de ediciones SICUS, y vamos a ver si podemos compartir algunas reflexiones con él. Hay algo que a nosotros nos interesaba, que vos venís trabajando, es esto de cómo podemos pensar el diálogo en el espacio público, ¿no? Hablás de construir una clínica placera, ¿no? Mira, yo por azares también un poco, pero también se explica. Hace 8 años que trabajo en un dispositivo que es individual y privado, que le llamo Clínica Placera, que son acompañamientos clínicos de salud mental en bancos de Plaza de Asunción. Y el espíritu del siguiente: Asunción es una ciudad muy sitiada en el espacio público por dos relatos. El relato mercantil, los shoppings, que pretenden sustituir el espacio público con el espacio hipermercantilizado. Y el relato del terror con el discurso de la inseguridad. Los dos imposibilitan para nosotros el sentido fundamental del espacio público, que no es fundamentalmente ir a correr, etcétera, sino que es ir a encontrarse con la diferencia y tramitar las distancias. O sea, el espacio público es fundamentalmente el ejercicio de la construcción de convivencia y cuidado, sobre todo con la gente que no nos conocemos. A veces hay efectos homogeneizadores que uno va, o sea, suelo decir al pádel y ya sabes todos los chistes machistas que van a hacer tus compañeros. Te vas a tu partido trotskista, ya sabes todos los libros que la gente leyó y sus tesis. Pero el espacio público tiene esa cosa un poco del azar, un poco de lo incierto, de encontrarte con la diferencia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales llevamos la clínica a ese espacio. La otra es, nos preocupa que el sufrimiento psíquico tiene montado un plus avergonzante sobre el sufrimiento físico. O sea, no es lo mismo contar un dolor de rodilla que una idea suicida. Entonces también queremos como de alguna manera problematizar el aislamiento social a partir de poder, como decimos nosotros, el derecho al moco público, ¿no? O sea, hay como una especie de dogma de ocultabilidad en la clínica convencional que refuerza esa lógica de aislamiento social, ¿no? Y esto de que por ahí, visibilizar un dolor en salud mental no está bien visto. Claro, encima es hasta profesionalmente incorrecto, ¿no? Entonces nosotros discutimos eso. Y lo tercero es el tema de qué es la intimidad. La intimidad parecía que es cemento dependiente. Nosotros decimos que la intimidad tiene que ver con la modalidad de conversación, con la postura de no juicio, con el no apuro, con una escucha que puede permitir la diferencia humana y no tanto con el cemento que envuelve. Y con esas bases que hacemos la experiencia. Estoy pensando, ¿no?, en esto, ¿no?, de que
que vos te metiste bien de lleno ahí en tu Paraguay, ¿no? Y sus particularidades que se repiten en otros países. Digo, además de este dispositivo que vos comentás, ¿no? De Clínica Placera, ¿qué otras por ahí herramientas y posibilidades de salud mental comunitaria desarrollan? Bueno, yo vengo trabajando eso fuertemente ya desde la especialización. Yo estudié psiquiatría de atención primaria de salud en La Habana, terminé en el 2003 y todo mi despliegue profesional, digamos, ha tenido un marcado hincapié en lo comunitario. En el mundo sanitario tiene un parteaguas que es la salud hospitalocéntrica y la salud comunitaria, ¿no? Yo claramente estoy divertido para la segunda opción, ¿no? Entonces ahí hemos desarrollado muchas experiencias, por decirte un par de ellas, ¿no? Una, la idea de clinitaria son acompañamientos clínicos de salud mental con sensibilidades comunitarias producidos en el marco de la estrategia de atención primaria de salud. Entonces, para nosotros ahí había muchas referencias de cómo trabajar la clínica en la cotidianidad de vida de la gente, ¿no? En una canoa, en un baldío, en una bodega, en una vereda, etcétera, ¿no? Entonces, así decíamos, hacer una clínica de visita y después también trabajar una marca muy fuerte profesional en Asunción, que es la porofobia, o sea, el asco y el odio a la gente humilde. Entonces, siempre el dispositivo es muy o precario o ausente en clave profesional de salud mental en esos contextos porque no se le da pelota. Y la idea es poder como aprender de las sabidurías de la gente, no un afán colonizador, psiquiatrizante de las periferias, sino también ir a poner en valor eso, ¿no? Yo tengo muchos relatos de experiencia en ese sentido, ¿no? Esa es una noción que creo que es importante. Otra noción importante es la de erótica social. Erótica social tuvo que ver con la discusión sobre la participación comunitaria porque veíamos que éramos como profesionales aburridos, solemnes y ridiculizantes. Y ahí la erótica social es la vitalización de la participación a través de la puesta en valor de las prácticas de la alegría de la gente humilde, en 4 ámbitos: arte, fiesta, humor y juego. Eso también es otro giro importante que tuvimos. Y un tercero, por citarte algunas cuestiones importantes, es la idea de intercuidado de equipo, ¿no? La primera vez que propuse un espacio de cuidado en un equipo de salud territorial, una compañera dijo, eso va a ser un destripamiento. Y ahí quedó la palabra destripa, ¿no? Necesitamos destriparnos, hace rato no nos destripamos, estuvo re bueno el destripa de la otra vez. O sea, y tiene que ver con que las instituciones generan equipos sin reconocer su realidad grupal y por ende sin espacio de tramitación de los conflictos. En ese contexto, hoy le decimos intercuidado de equipo y esa noción surgió en una experiencia que fue, estábamos acompañando por primera vez una escuela por el tema de salud mental docente que en ese tiempo no existía, año 2008 en Asunción. Y yo escucho a un grupo de 7 maestras su momento de laburo y ellas dicen muchas cosas. Y yo cuando terminan comienzo a pararme y decirles lo que creo que ustedes tienen que hacer es, y una docente me interrumpe y me grita, me dice, vos no vas a venir a decirnos lo que nosotras tenemos que hacer con 50 niños con hambre hace 20 años pelado de mierda. Y eso fue, obviamente me senté y me callé, y fue aprender que los equipos están muy hartos. Entonces los efectos de invasión, de pretender colonizar con un saber externo, no empático e invasivo, son súper expulsados de nuevo, obviamente. Entonces intercuidado de equipo es la puesta en valor de la sabiduría de cuidado de cada equipo de trabajo antes de hacer ningún movimiento de nada, ¿no? Entonces confiar que cada equipo tiene alguna estrategia de cuidado. Ese sería un pequeño recorrido de algunas cuestiones que surgieron en lo comunitario. Estamos charlando con Agustín Balboa Caffarena, de Paraguay, médico psiquiatra, antropólogo social, bueno, y también escritor. Te voy a llevar un cachito a este libro, ¿no? Eje desencuadrar, lo que encierra el día. ¿De qué se trata el libro? Y después yo te voy a preguntar algo que tiene que ver, que creo que por ahí lo desarrollás en el libro, con esta relación que tienen los argentinos y los paraguayos.
Este es un libro de construcción de paradigma. O sea, es mi segundo libro. El primero fue sobre clinitaria. Este segundo es un poco lo que uno fue construyendo como una perspectiva de cómo trabajar salud mental, ¿no? Y teje tres cuestiones. La antropología, que a mí me dio mucho el valor de la diferencia humana. Que la psiquiatría, al contrario, tiene un efecto homogeneizador, pretende aplastar mucho justamente la heterogeneidad humana. La segunda es la salud mental comunitaria, que es todo un giro, ¿no? Porque en realidad incluso hasta a veces cuando decimos comunitarios todavía somos incluso anticomunitarios. No es fácil el giro por lo hospitalocéntrico, por lo profesionalista, por lo capitalista de la mirada hegemónica en salud mental, por lo patologizante. Entonces el giro comunitario en salud mental está súper trabajado ahí. Quiero decir una cosa, porque es una pregunta que yo quiero que me hagan y yo me voy a autohacer. ¿Y qué es lo comunitario? ¿Quiere decir unidad de lo común? Comunidad, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vos sabés cuál es la mirada que yo uso? Es así. Lo comunitario no tiene que ver ni con una vecindad espacial, ni con una presencia física necesariamente. Tiene que ver con un tipo de lazo. Y es un lazo que como lo decían en los Bañados de Asunción, es cuando el otro te importa y vos le importás al otro. Entonces, ese importarnos es fundamental. Incluso voy un paso más. En tiempos en Argentina donde se problematiza mucho la noción de libertad, nosotros usamos esta noción de libertad. Yo no soy libre si vos no sos libre. Que es una idea de libertad incluyente, vinculante, interresponsabilizante, de mutualidad, de reciprocidad. En ese contexto, el tercer elemento, dijimos antropología, dijimos salud mental comunitaria, del libro es la desmanicomialización, ¿no? Concepto rionegrino, y que en realidad nosotros, ¿de dónde nace la palabra elle desencuadra? Que es una palabra yopara, que es mezcla de castellano y guaraní, que es lo que más hablamos en Paraguay. Y nace de un taller con educadores populares campesinos en Caguazú, al centro del país, donde justamente era sobre desmanicomialización. Y yo cuando pronuncio la palabra me mandan a la mierda a todo el mundo, y yo, tu palabra argel, tu palabra impronunciable, y yo me rindo y le digo, ¿y cómo podemos decirlo en paraguayo? Y Elías, un compañero campesino, dice, elle desencuadra, que quiere decir desencuadrate, desrigidízate, busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo. Y ese espíritu es que está fraguado en el título, y el título sigue, dice, del encierro hacia el bu'á, y bu'á es una palabra guaraní, ¿sí?, que significa alegría convivencial. Ya bu'á es vamos a alegrarnos, pero vamos a alegrarnos porque nos encontramos. Entonces, es la alegría del sentido compartido, de producir colectivamente, de elaborar las diferencias, de conocerse e importarse, ¿no? Por eso el corrimiento que se plantea es del encierro hacia el Buda. Y hay un recorrido que para mí, bueno, a una amiga que me dice, basta de presentar tu libro, porque en realidad tiene 2 años ya el libro. Sí, eso lo estaba mirando. Y esta es la edición argentina a la que yo ahora te estoy pasando. La edición original es paraguaya, pero el libro ganó un premio en una editorial SICUS de un concurso sobre pensar nuestra América con categorías propias, y fue un ensayo premiado. Entonces, el problema es que para mí no es un libro nomás, es como una síntesis de 20 años de laburo. Entonces no es solo un relato, sino que es un posicionamiento político puesto para discutirse. Para quienes nos están escuchando mientras Agustín termina y sigue tomando el mate, porque es fundamental. Sin mate, acá no sé en Paraguay, pero acá a mate le llamamos a la cabeza también, el mate. Qué bueno. Así que también le damos ese color de la salud y la salud mental. El libro tiene también como subtítulo Libertad, Cuidados, Diversidad Psíquica y Comunidad. Yo lo que te quería preguntar, Agustín, es en esto de que en la Argentina, tanto Argentina como Paraguay, como Brasil en su momento, fuimos parte de aquella guerra de la triple infamia, ¿no? Que lo podemos, acá lo llamamos así, cuando podemos lo llamamos de esa forma, y siempre uno se queda pensando en aquello, cómo ha influido, por supuesto, en Paraguay, en su historia, pero también en la relación entre ambos países, ¿no? Uno dice, bueno, hay una cuestión simbólica de distancia a veces que nos queda del fondo de la historia, ¿no? Con aquel momento, ¿no? Donde en aquel momento en Argentina el presidente era Bartolomé Mitre, que, bueno, hicieron una alianza ahí con el imperio en aquel momento que era Inglaterra, para destruir Paraguay, porque fue así, ¿no? Mira, para mí en realidad esa pregunta habla del presente. O sea, es un pasado derramado.
yo hago estas preguntas, ¿no? Cuando yo vengo mucho a Argentina, porque tengo una parte mía muy argentina, muy amatoria de Argentina, pero también pregunto, no tanto de las provincias vecinas, Formosa, Misiones, ¿no? Cuando me retiro un poco, voy entrando, ¿quiénes conocen Paraguay? La gente te dice, estuve en Cataratas, que Cataratas no está en Paraguay, ya no está después de la guerra, pero a mí siempre me es elocuente que la gente siga colocando eso como Paraguay. O si no, la respuesta mayoritaria, enormemente mayoritaria, es, nunca estuve en Paraguay, acá no llega nada de Paraguay, no se conoce nada. Eso por el lado argentino. Y por el lado paraguayo hay un amor-odio muy fuerte, sobre todo la zona oeste de Paraguay. Pero la zona este de Paraguay es muy brasilerizada, pero la zona oeste tiene una cosa de lo que se dice, la primera palabra para decir argentino en paraguayo es curepí. ¿Vos sabías eso? Curepí quiere decir en guaraní, viene de curepiré, que es piel de chancho. Y es porque el ejército argentino usaba unas polainas de piel de cerdo, pero lo que le decían era cerdo en realidad, con toda esta cosa peyorativa contra los cerdos, ¿no? Entonces, la primera palabra para decir argentino en Paraguay hoy es la guerra de la Triple Alianza. Entonces vos tenés, por un lado, gente con un amor-odio, un resentimiento muy fuerte, y gente que pretende olvidar, porque el olvido está lleno de memoria. Entonces cuando acá la gente no sabe nada de Paraguay, para mí es un alarido, silenciado. Entonces hay un capítulo del libro que trabaja eso, es sobre los efectos de la guerra de la Triple Alianza, sobre todo en el caso paraguayo. Incluso yo estoy haciendo una investigación sobre ese tema este año, porque laburo en investigación en salud mental comunitaria. Y yo creo que nosotros necesitamos reparar como proceso nacional esa herida. ¿Por qué? Porque Alemania no limita con Israel. África no limita con Estados Unidos y Brasil, pero nosotros sí estamos envueltos por Argentina y Brasil. Entonces no es solamente una guerra genocida la que fue, sino también una guerra de inmersión en todos los sentidos, político, económico, cultural. Y nosotros no solamente para salir al mar tenemos la vía del Río de la Plata, sino todo nuestro consumo cultural fuertemente, por ejemplo, en las Asunciones de Porteño. O vos tenés la frontera agroextensiva de la soja brasilera, con capital brasilero, está a 100 kilómetros de Asunción. O sea, hay un proceso de expansión económica, política y cultural brasilero fuerte, muy fuerte en Paraguay, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que también nos limita incluso en la proyección de gobiernos progresistas. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertemente todavía, por lo menos yo lo pienso así, un paraíso de lápidas. O sea, nosotros creo que somos espectralizados en Paraguay fuertemente, entonces, porque tenemos duelos muy marcados, no resueltos, revividos todo el tiempo, y no queremos tocar esos duelos, como casi siempre pasa, que los duelos uno prefiere, lo que duele no se toca porque se evita, y eso se paga, todos lo seguimos pagando. Lo último, Agustín, es ¿qué lectura vos hacés, ¿no? de las políticas de salud mental que se dan en tu país, en Paraguay, que es un tema que cada tanto, obviamente que está distribuido en un montón de temas, ¿no? Porque la salud mental no es solamente, como decimos en el programa, no la atención individual, grupal, sino que se juegan muchas cosas. Sí. Que bueno, te hemos escuchado ahí hablando alguna que otra vez sobre este tema. Sí, sí. Sí, ahí nosotros decimos que salud mental es salud, salud no es medicalización, y medicalización no es solamente hospital, ¿no? Entonces en esa secuencia hay un marco de derechos gigantesco privativo para la inmensa mayoría en Paraguay. Entonces vos tenés donde enfoques la mirada, derecho violentado. Vos decís vivienda, transporte, alimentación, trabajo digno, la lista es enorme. Entonces ese marco está reventado. Obviamente eso repercute en la salud mental directamente. La salud mental otra vez específicamente está o precarizada porque está muy reducido el presupuesto de gasto, está centralizado en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, que es el único monovalente de todo el sistema nacional público. Los profesionales tienen una mirada fuertemente hospitalocéntrica, fuertemente profesionalista. Lo comunitario está súper lejos de generarse. Y yo creo que sin una pata comunitaria no hay cambio de modelo. Por decirte un ejemplo, si vos me decís, ¿cuáles son las políticas públicas para salud mental masculina en el Estado paraguayo? La policía.
La policía interviene en nuestras crisis de varones, ¿no? O sea, y la policía que otra está hiper reventada porque también está mal paga, tiene una educación patriarcal súper fuerte, los aparatos mafiosos penetran muchísimo a la policía y funcionan en complicidad muchas veces. Entonces vos tenés muchos campos de mucho abandono y de mucha precarización y de mucha violencia institucional otra vez, ¿no? Entonces, nosotros hace poquito, creo que 1 año y medio, salió por primera vez una ley de salud mental, ¿no? Y una ley de salud mental que tiene componentes comunitarios importantes, pero retóricos. O sea, no hay una voluntad política para que eso avance. Entonces vos tenés cuestiones que se plasman formalmente, que es la historia del aparato judicial paraguayo. Tiene muchas buenas leyes que no funcionan, o que están plutocráticamente capturadas por los intereses económicos dominantes, entonces refuncionalizan eso, ¿no? En el campo de la salud mental, lo dominante es la psiquiatría hegemónica, lo dominante es el vínculo de la psiquiatría con las empresas farmacéuticas, como muchas partes, ¿no? Entonces, la proyección de la ley que tiene algunas cuestiones interesantes está empantanada, y eso yo no veo que avance, porque el modelo no se discute. Y hay mucha práctica nosotros decimos de guaú, que es de mentira en guaraní. O sea que son instituciones caretas. Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista para Sanos y Sanas de la Azotea aquí en Mar del Plata. A vos, Pablo, y por invitarme a esta conversación que uno siempre en las conversaciones radiales dice, ¿vos quieres conversar? Y da gusto esa curiosidad. Un abrazo. Gracias.